Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar la novela del escritor quiteño Rafael Lugo, que está aquí a mi lado. Y un poquito vamos a hablar con María del Carmen Pérez, profesora de literatura, y conmigo, Gabriela Silva, alrededor de su nueva novela 207. Yo he preparado un pequeño texto, María del Carmen también, y luego vamos a hacer ciertas preguntas para que Rafael pueda contarnos cuestiones alrededor de la novela y también al final preguntas del público. En el año 2011 conocí a Rafael Lugo. Me lo presentó una amiga en común que tenemos en Quito. Un día de septiembre, antes de irme al aeropuerto para regresar a Guayaquil, me extendió 20. La primera novela de Lugo y me dijo, tienes que leerla. Así empezó mi amistad con él, no a partir de la coincidencia en espacios físicos, sino a través de las imágenes poéticas del relato de Iñaki, de la soledad del personaje frente a las circunstancias que enfrentaba, de la rabia contra una sociedad hipócrita y decadente. Y entonces empecé a expandir la palabra y llevé 20 a mis compañeros de trabajo, en esa época María del Carmen, y juntas llevamos 20 a nuestros estudiantes. Y Rafael Lugo se convirtió en un rockstar de las masas estudiantiles. Alguna vez unos estudiantes fueron con sus cuadritos pintados con el nombre de Rafael, ¿no? Casi al mismo tiempo que Lugo conversaba por primera vez con mis alumnos sobre su obra, se estrenaba su segunda novela, 7, una novela mucho más cruda que mostraba a un Iñaki que había evolucionado en Íñigo, que mostraba a un Rafael Lugo que había evolucionado como escritor, que se atrevía a experimentar con otras voces narrativas, que nos dejaba preguntas sin respuesta, que cuestionaba la sociedad ya no solo desde el reclamo en la voz de un personaje, sino a través de las complejidades en la constitución del ámbito espacial. Un autor que jugaba hasta la página final con nuestra psiquis lectora. En octubre de 2015, después de una conversación con Rafael, mi amigo ya no solo literario, emprendí junto con él una aventura sumamente compleja: leer, comentar y corregir la novela del fin de la trilogía, que en ese momento aún no tenía nombre. Y no es que haya sido complejo porque Rafael escriba mal o porque a veces se olvidara de un par de tildes o nada de esto, sino que siento especial predilección por el estilo de Lugo y no resulta fácil ser objetiva todo el tiempo, sobre todo frente a una historia que alberga construcciones poéticas que aparecen como luces cálidas en medio de la sordidez de un protagonista condenado a la muerte por la enfermedad, por la sociedad, por su propio espíritu. Fue un proceso de casi un año entero de ida y vuelta de mails, de discusiones por Skype sobre ciertos temas, de lágrimas y sonrisas que me arrancaban los personajes y su profunda soledad. Una soledad que fue triste desesperación en 20, muerte y rabia en 7, y que en 207 es tan solo el intento de comprender los eternos demonios que atraviesan a un personaje, cuya única alternativa es la escritura, cuya única posibilidad de escape es saltarse las páginas de un libro y quedarse a vivir ahí por siempre, porque el amor siempre fue esquivo. Estamos frente a una novela de experimentación recursiva, una novela de ciudad que nos brinda una luz de esperanza en el momento en el que el personaje monstruoso, decadente, criminal, se deleita coleccionando magnolias por las calles de Quito, con una sensibilidad que nos deja ver que hasta el ser más ruin guarda dentro de sí un poco de humanidad. Estamos frente a un autor potente, capaz de provocar reflexiones profundas, pero también, y sobre todo, capaz de lograr que de un solo plumazo se nos convierta en polvo el corazón. Como todas las novelas de Lugo, 207 nos lleva a través de un viaje estético y emocional. Como ninguna otra novela de Lugo, 207 nos enfrenta a la muerte, no al matar ni al matarse, sino a ese miedo profundo, atroz y milenario de morirse, de desaparecer. Hola, buenas tardes. Coincido con todo lo que dice Gaby. Yo quisiera comentar un poco como lectora lo que he sentido. No voy a decir lo que Lugo nos ha entregado, porque en realidad es lo que uno siente, lo que queda, ¿no? Me he enfrentado a personajes que buscan sobrevivir. Realmente lo que hay aquí es una búsqueda
nos enfrenta con la incertidumbre. Yo lo catalogaría, de acuerdo a lo que dice José Ovejero en su Ética de la Crueldad, como escritor perverso, escritor cruel, porque la crueldad consiste en sacarnos de nuestra zona de confort, consiste en no hacer concesiones con el lector. Es peor que Juego de Tronos, da más duro todavía. Y de aquí resulta que salimos con un poco más de sentido ético. Estos viajes a esta crueldad nos pueden llegar a convertir en mejores personas porque hemos reflexionado, porque nos hemos cuestionado muchas cosas. Me he preguntado, por ejemplo, ¿qué busca un escritor? Esta es una novela de escritura y me hace pensar ¿qué busca un escritor? Un escritor deja ver su esquizofrenia más que los demás mortales. Todos tenemos estas obsesiones, pero el escritor busca resolverlas de alguna manera. Siempre he pensado que el ser humano es el resultado de la capacidad de ficcionar. Desde el momento en que somos capaces de inventar dioses, de inventar recuerdos, de inventar certezas, nos diferenciamos de los animales. Podemos creamos un imaginario, lo cual es una paradoja también porque es nuestra salvación y al mismo tiempo es nuestra desgracia, porque ser capaces de ficcionar nos hace ser capaces de crear cosas que a lo mejor no son, extrañar cosas que no existen, nostalgias de cosas, de lugares que no existieron, como nos recordaba Rafael en 7 era, en 20. Y de la nostalgia te quiero preguntar después porque eso me dejó pensando. Aquí un poco quisiera, ya en la parte más formal de la obra, comentar un poquito sobre el modo narrativo, porque realmente yo lo siento magistral en la obra. El manejo de las voces narrativas. Hay varias, quiero leer unos pedacitos de 3. Está Ignacio, que es el personaje principal que narra en primera persona. Está un narrador aparentemente en tercera persona, pero que de repente habla en primera persona. Y está la novela que escribe el personaje para para librarse de la muerte, que también en cierto momento resulta que está en primera persona. Ya ustedes verán quiénes son los narradores, ya sacarán sus conclusiones, pero quisiera comparar un poquito porque a través de estos pequeños fragmentos también vamos a ver la capacidad de lenguaje poético que tiene Rafael. Tiene unas frases muy hermosas, uno se siente realmente rodeado de esa naturaleza. Me hizo pensar que el cielo realmente se ve mucho más bonito a través de los árboles, como dice él. Entonces te hace sentir muchas cosas hermosas. Cuando empieza, nos sitúa el personaje, habla Ignacio primero, y es como presentación del personaje, dice, y también de la ciudad. Quito también padece de desequilibrios profundos e invisibles, como las quebradas enterradas bajo toneladas de cal. Durante estos 7 años me he escondido dentro de la ciudad. He permanecido alejado de los problemas gracias a que por fin di con las pastillas adecuadas para ser un tipo que convive tranquilo consigo mismo y con los demás. Son sigilosas dosis de ciertos elementos medidos en miligramos. Así de ínfimo es el peso que a veces te falta para no salir volando cuando sopla el viento enloquecedor. Aquí está hablando Ignacio de sus pastillas, de lo que él siente de una manera más poética. Después entra este narrador en tercera persona y nos habla de la misma situación, pero con otro estilo, porque no es un narrador protagonista. Dice, los últimos años se mantuvo fuera de los peligros de su locura gracias a la medicación correcta. Para controlar su delirio se arropaba en los efectos de gotitas amargas y pastillas. Hay una diferencia muy grande en la forma de narrarnos el mismo acontecimiento. Esto es una maestría del autor. Siempre hay que fijarse en esas cosas cuando ya uno se fija más en la parte formal. Después, otra que me llamó la atención, dice Ignacio, cuando habla de la mujer, siempre aparece la mujer por ahí, ¿no? Ella no parecía enferma y era tan linda que de algún modo del cuerpo 1 litro de sangre se trasladó a mi cara. Respiré como para recibir una inyección, todavía me duelen las agujas. Me puse anaranjado y le pregunté. Ella se movió como esos perritos que giran la cabeza hacia un lado tratando de entender.
Después, cuando describe a la mujer, dice, Ignacio, estamos ante la subjetividad misma de Ignacio, hablando de los ojos de ella, hermosos verdes, flotaba en su vestido ligero. Tenía una vena oscura en la pantorrilla izquierda, como un pequeño río en el paraíso. Y fíjense el detalle, no de fijarse en una vena de la pierna. Su cabellera castaña podía ser el material de mi mortaja. Me encontraba frente a una mujer hermosa. Y cuando ya nos lo narra otro narrador, es el mismo Ignacio pero escribiendo su libro. Entonces vemos aquí en esta descripción el proceso de escritura por la que ha atravesado el personaje. Ya no es Ignacio él frente a la mujer ante su primer encuentro, sino un Ignacio que está escribiendo, que está procesando la escritura, y ya lo ve de otra manera, más reflexiva. Dice, hermosos verdes, cejas dibujadas con el pincel que pintó el silencio. Su cabellera podría ser el más hermoso laberinto jamás descubierto por hombre alguno. Flotaba en su vestido ligero. Tenía una vena oscura en la pantorrilla izquierda, como un pequeño río en el paraíso. Era una vena idéntica a la que tenía su madre, una manchita azul que solía observar con curiosidad cuando jugaba en el piso cerca de ella. Ya aquí el Ignacio que está escribiendo ya está reflexionando por qué se fija en esa vena, ya está pensando que él se fija en su madre. En ese recuerdo, cuando Ignacio él mismo nos cuenta lo que siente, no tenemos esa reflexión. Y finalmente, ya para empezar a hacerle preguntas, a acribillarlo, esto, lo que pasa es que no puedo contar el final, porque aquí está una parte que... Pero mira la diferencia, cuando Ignacio cuenta, Ignacio nos dice, la llama a la chica y le dice, tengo un capítulo que abrirá el piso bajo tus pies. Yo creo que tenías razón en todo esto del libro milagroso, porque ella le dice que si escribe un libro se va a salvar. Por fin lo he comprendido, estoy en la senda del escritor. ¿Quieres venir? Le escribí a Marta y ella respondió enseguida. Voy corriendo, solo tengo que dejar a Milagros con la niñera y Sara. Bueno, y en el siguiente capítulo es la misma parte, pero narrada por el libro que está escribiendo Ignacio. Dice, tengo un capítulo que te moverá el piso. Yo creo que tenías razón en todo esto del libro milagroso. ¿Quieres venir? Le escribió Ignacio a Ariadna, porque ahora ella se llama Ariadna, y ella respondió enseguida, no sé a qué horas podré ir, pero espérame, en cuanto pueda saldré para tu casa. Le haré unas pocas correcciones y lo imprimiré. Virgilio me ha instalado en impresora. Y de aquí lo que pasa es que no puedo contar, pero el final de estos dos capítulos es una cosa muy impactante contada con estas dos visiones. Entonces, realmente el lector se queda, wow, lo lee dos veces y las dos veces te impacta. Esto como comentando un poquito, ¿no?, la parte formal que me llamó la atención de estos narradores. No me quiero alargar más, sino que creo que podemos mejor empezar con las preguntas, porque lo que más me ha dejado a mí es preguntas. Gaby, ¿quieres preguntar algo? Dale tu idea. La primera pregunta tiene que ver con la nostalgia. Habla mucho el libro sobre la nostalgia, y aquí hay dos frases de la nostalgia que me llaman la atención. Dice, hasta aquí mis recuerdos, la nostalgia como el sentimiento inmortal. Uno no cuida la nostalgia, no la alimenta, no es amor. Y después dice, los recuerdos valen verga. La nostalgia es un pedo que a veces suena y siempre apesta. En cierta forma a veces hay un desprecio por la nostalgia, pero también hay un deseo. ¿Qué es la nostalgia? Cuéntanos, explícanos. Buenas noches, gracias por venir, gracias Carmen, gracias Gaby. Voy 3 libros y hasta ahora no sé, porque es una ficción, y la ficción tiene la capacidad de tener 1000 caras y de cambiar de un segundo a otro, porque efectivamente no es un hecho concreto, porque la nostalgia es un recuerdo y los recuerdos por lo general son inventos. Entonces, y probablemente por eso la nostalgia me aproximaba a la nostalgia de distinta manera en los 3 libros, porque al final
día pues no hay una definición que le encasille, ¿no? Ya depende del recipiente más que de quien la siente. Una preguntita sobre la nostalgia. ¿Tú crees que la nostalgia tiene que ver con la ficción? En cierta forma es ficción la nostalgia. Sí, totalmente. Muchos filósofos, escritores y neurocientíficos entienden que el recuerdo es una ficción, ¿no? Y la nostalgia es un recuerdo. Entonces tal vez puede ser un recuerdo más inteligente, un recuerdo más un recuerdo con una dosis de melancolía, pero no deja de ser eso, ¿no? Entonces es una ficción elegante, pero no es más que eso. En las novelas, en tus novelas anteriores, hay unos personajes femeninos que son poco delineados. Me parece que aquí hay la construcción de un personaje femenino con un poco más de carácter, con un desarrollo de su historia mayor. ¿Se ha constituido en algo complejo para ti trabajar en la construcción de un personaje femenino? Muchísimo. Y hay testigos que sostienen que no tengo idea sobre las mujeres. Entonces, incluso le pedí ayuda a la escritora Gabriela Ponce en eso de hablaba mucho con ella con respecto a la creación del personaje de Amanda. Las mujeres habían sido personajes no delineados en los libros anteriores, que habían sido más bien pretextos y un poco detonantes de ciertas cosas, ¿no? Pero yo en 207 sí quería tener ya un personaje femenino porque necesitaba yo una novela, tener la capacidad o al menos hacer el esfuerzo de hacer una novela completa, y no creo que pueda existir una novela completa sin un personaje femenino que sea protagónico, ¿no? Y al final del día Amanda resultó ser ya no un pretexto para ciertas reacciones de los personajes, sino es el motor de la historia. Sin Amanda no hay historia. Entonces al final fue un esfuerzo, pero yo me quedé contento con lo que salió. ¿Sí? Me llama la atención, haces varias menciones a la ciencia, a lo cósmico. Hay no sé, hay una búsqueda también no de certezas, porque no creo que busquemos certezas, pero buscar por otro lado, porque algunas menciones, incluso algunas, el orgasmo cósmico, hay incluso algunas metáforas que tienen que ver con lo cósmico, más allá de... Más allá del orgasmo. A mí me fascina la física, las paradojas de la física me atraen mucho, me parece que son excelentes musas, si se puede llamar, para la creación literaria. Hay cosas en el universo que llaman la atención, pero que son reales, aunque parezcan que no son tal, pero cuando te miras en el espejo viajas al pasado, por ejemplo, porque la luz viaja, la imagen viaja a la misma velocidad de la luz, y de todas maneras lo que estás viendo, el reflejo que estás viendo en el espejo eres tú en el pasado, o en un pasado de nanosegundos antes, pero es el pasado. Es un viaje al pasado verse en el espejo. Ese tipo de cosas, esas explicaciones, ¿no? Saber que el elemento más común del universo es el que no vemos, y que no es el aire, que no es el oxígeno, no es el nitrógeno, todas las paradojas estas que hay, ¿no? Ver estrellas que probablemente ya no están, sino solamente es la luz que sigue viajando y seguirá viajando por miles de años, pese a que esa estrella ya estalló también hace miles de millones de años. Esas cosas a mí me fascinan. Y me encanta encontrar similitudes, tal vez, expresiones de las mismas paradojas en cosas pequeñas o en cosas más humanas y terrenales, ¿no? Y entonces, por eso, más de una vez
he pensado que si hubiera tenido una buena guía en el momento adecuado con respecto a la física en el colegio, hubiera hecho física y ciencias sociales, porque entonces sí es algo que yo sí recomiendo explorar. Y la ciencia además es, bueno, no creo que necesite ser defendida, ¿no? Es lo que nos tiene aquí sanos y hablando por este aparato además. Sí. Hay en 207, lo mencioné al principio, el tema de las magnolias y se expande el tema de la ciudad, porque en 7 trabajamos mucho con Guápulo y acá, si bien también hay la mención a Guápulo, hay como una expansión alrededor de la ciudad de Quito. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el tema de por qué esta fijación con estos árboles y cómo crees que se conecta con el tema de tu personaje? ¿Por qué este personaje que necesita estas magnolias y cómo construyes tu visión de ciudad desde la novela? A ver, comienzo con lo último. Quito es la ciudad que conozco y no me imagino escribiendo sobre una ciudad que no conozco, es algo que me inventa en una ciudad. Pero Quito es la ciudad en la que he caminado bastante y que tiene algunos barrios que me encantan, con una arquitectura, con una estética simple pero hermosa, que es las casas de teja, las paredes de adobe y la madera en el piso. Un pequeño patio y usualmente hay algún árbol viejo ahí que fue, me imagino, sembrado por la gente que construyó esa casa, entonces ese árbol tiene la edad de la casa. Y además la ciudad la sufrimos, ¿no? Ustedes sufren aquí, le sufren a su Guayaquil, yo le sufro a Quito. A veces da más penas que alegrías, pero es lo que hay y hay que buscar la forma de quererlo. Con relación a los árboles, he pensado mucho por qué tengo esta fijación, pero es que los árboles significan muchas cosas, ¿no? Y muchos son seres superiores porque esos son capaces de limpiar el aire, gratis además. Pero al mismo tiempo es el significado de lo fugaz, en el sentido de que tú puedes tener un árbol, y eso las magnolias son un buen ejemplo porque es un árbol que se demora muchísimo en crecer, al menos en esta zona, porque en Quito al menos, porque no es un árbol endémico, ¿no? Eso es de Norteamérica. Entonces, para tener un verdadero árbol de magnolias necesitas 80 años. Pero la fugacidad de esos 80 años o 100 años, de todo el tiempo que le puede tomar a un árbol se puede ir en 5 minutos una sierra eléctrica y desaparecer y nunca estuvo. Entonces esa grandeza, pero además al mismo tiempo una humildad termina siendo material para sillas. Algo que fue tan lindo es como para darle muchas vueltas para hacer otra novela solo de los árboles, ¿no? Y eso. Esta no es pregunta. Primero quería hacer una pequeña observación sobre otro de los recursos. El paso del tiempo, los que hayan leído ya sabrán de qué hablo y los que no, cuando lo lean, a veces va hablando, que a mí me llamaba la atención, la batería del celular, que la batería del celular, que iba por tanto la batería del celular, y yo no entendía muy bien después ya te vas dando cuenta que es un recurso muy bien dosificado para explicarnos el paso del tiempo en la situación en que se encuentra el personaje en el momento de narrar. No les voy a decir, pero ese recurso también me llamó la atención, ese recurso de ir. Me tenía realmente con curiosidad. ¿Qué es esto de...? ¿Por qué habla ahora de la batería del celular? Y en cuanto a pregunta, ¿qué piensas de esta teoría de la ética de la crueldad? Es cierto, no pregunto si hay esa intención en el autor, porque no creo que el autor tenga la intención de ir a enseñar ética, pero sí esa crueldad es capaz de provocar un efecto ético, ese enfrentamiento con la crueldad. Bueno, nosotros no maduramos por las buenas, ni tampoco hacemos un esfuerzo reflexivo en la comodidad y en la paz.
y en la tranquilidad. Son los enormes sacudones de la vida los que nos hacen crecer. Y entonces, claro, a veces hay actos crueles, no crueles desde el punto de vista del deseo de dañar, de un dolo oculto, sino simplemente hay sucesos crueles. Como el huracán no de Irma, y supongo yo que ojalá sirva para que vecinos como Trump piensen en el calentamiento global. No sé, pero parecería ser que es necesario ese tipo de cosas para que efectivamente. Entonces es un ejemplo de cómo no logramos ver un poco más allá y desarrollar la inteligencia de predecir las cosas mientras estamos tranquilos, ¿no? Nadie piensa en comprar comida cuando no tiene hambre, entonces es necesario morirse de hambre para luego incluso ser más cautos en el manejo del alimento, etc. Entonces, no he intentado de ninguna manera jamás yo escribir con moralejas, ¿no? Porque honestamente yo no tengo mucha esperanza en la gente, entonces no es que ha sido esa mi intención. Pero en cambio sí tengo esperanza en los libros, porque los libros que a mí me gustan son esos que yo podría decir que hay un antes y un después en mi vida con esos libros. Y entonces mi gran intento es hacer lo mismo, poder hacer lo mismo, ¿no? Mi sueño es hacer eso, es un libro que alguien diga hay un antes y un después de mi vida con tu libro. Y no digo que bueno o malo, simplemente que sea distinto, que te mueva el eje, ¿no? Que te mueva el eje, que sea un meteorito que sea capaz de extinguir la vida y que nazca otra. Entonces, eso es el tema del uso tal vez de una crueldad hacia a la Game of Thrones, que dices tú. Sin piedad. Y me ha honrado mucho la comparación, además. Bueno, el personaje que termina en 207 es un personaje que ha crecido y que ha estado contigo a tu lado en la vida desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al terminar esta trilogía, al decir hasta aquí sigo con esta historia que ha variado, que no es la misma, que es distinta en cada uno de sus momentos, pero que finalmente es tu personaje? ¿Cómo fue o cómo ha sido el proceso de dejarlo ir? Ha sido primero un proceso de aceptarme. Después de 7, pues había las recomendaciones y mis mismas dudas de ya debería ser algo diferente, debería, ¿no es cierto?, ofrecer otro universo, otras posibilidades. Sin embargo, la historia me seguía persiguiendo. Entonces, un momento en que dije, bueno, a la mierda, pues no, lo que piensen, o lo que yo mismo piense con relación a la técnica tal vez fría de irse ya por otro lado, sino asumir que esto es algo que tenía que seguir haciendo. Y cuando asumí que es algo que tenía que seguir haciendo y que sí probablemente iba a ser ya el final, pues me puse a hacer, ¿no? Y aquí es el momento en que yo, aquí les quería contar, el momento en que yo decido escribir ya, sentarme a hacer, con la certeza de ser un tipo muy inconstante y además inseguro, porque más ahora que antes, hace 15 años según yo era premio Nobel, ¿no? Y ahora sí me da pánico que se encuentra que soy un huevón. Entonces, ante esa duda permanente y ante la inconstancia además, yo le dije un día a la Gaby, le dije, verás, voy a irte mandando de capítulo a capítulo una novela que voy a escribir. Me vas a contestar con tus comentarios, pero al final me vas a poner además que está de putas y que soy inteligentísimo y que tienes que no solamente hacer las funciones de corrector de estilo, editor, comentarista, sino el cheerleader, ¿no? Y eso lo hizo. O sea, esta novela sin la Gaby Silva no había, ¿no? Y dejo constancia de mi gratitud. Claro, sí, a veces tenía que amenazar. Ya voy a borrar este archivo, y le decía, no importa porque yo lo tengo. Pero si tú no lo publicas, lo publico yo, con tu nombre. Hay algunos mails antológicos, ¿no?, que parecen más bien sesiones con el psicólogo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque ya terminaste. Entonces, diga, y que me siento que
tuvo un buen final. Siento que tuvo un muy buen final. Yo estoy contento con el final. Creo que fui muy fiel a mis personajes. Creo que les dejé ser lo que son. Creo que les dejé arrastrar lo que arrastraban. Creo que por fin pude no solamente imaginar el personaje, sino también imaginar su imaginación. Por eso tú leías al principio esas dos versiones de un mismo hecho desde el punto de vista del personaje que simplemente narra el evento, y el personaje que luego lo escribe ya cargándolo con sus propios insumos. Y ese caminito para mí era un juego muy interesante, poder lograr que el tipo sea libre incluso en su creación, ¿no? Es un doble viaje para mí, uno acá y otro acá. Y entonces les dejé ser, y yo me quedé contento con cómo al final terminó. Además, dicho sea de paso, y valga aquí la aclaración comercial, no necesitan leer 20 ni 7 para entender 207. Son novelas que comienzan y terminan por su cuenta, se defienden solas, dan la vuelta y se entienden. No obstante, también, o sea, creo que es muy chévere poder agarrar y algún rato leer los 3 libros, porque se puede entender ciertas cosas, como ya hay cierta, digamos, ya le conoces, claro, familiaridad. Has llegado a conocer a Ignacio y dices, tal vez puedes ir con razón este gallo es así, pero no por lo que hice acá, sino por lo que decía en el libro de hace 12 años, ¿no? Entonces, eso también es algo que a mí me gustaba, la posibilidad de que eso pase. Además sirve para irlo reconstruyendo. Si leen primero 207, después cuando uno va entendiendo el personaje. Además de la mujer y de Ignacio, hay un personaje muy subterráneo, que es el padre de Ignacio. A mí el libro me llama mucho la atención en su parte, como ya les decía, del proceso creativo, de esta búsqueda del escritor que quiere escribir, que quiere, como le decía el padre de Ignacio, le decía a él, Ignacio dice que él cree, hubo un tiempo en que creí que podía volver realidad lo que escribía, porque eso me solía repetir mi padre. Entonces hay esta obsesión con trascender o con poder realmente convertir en realidad lo que está escribiendo, ¿no? Este proceso de recrearte a ti mismo. Y me llama la atención cuando él encuentra las novelas de su padre. El título de las novelas se llama, dice, cuando describe los libros que encuentra: a los libros también se les nota el abandono. Mirage, cuya contraportada decía algo sobre los espejismos. Lo que me hice por ti, o sea, lo que me hice. Hay siempre un proceso de creación, resumida en una obra de amor profundo y de insospechados giros. Otro título: somos lo que tememos, no lo que imaginamos. Y el comentario de Ignacio: una sorpresa al lector, un espejo para su propia existencia. Y finalmente, como decía Gaby, que habla mucho de la temática de la muerte, La guadaña de plata. Ese es el otro libro del padre. Entonces, muy poco aparece, pero es fuerte esa figura, o sea, va marcando este proceso de búsqueda del personaje. Eso quería comentarlo. ¿Tienes alguna pregunta? En cuanto, hay también 2 personajes que aparecen en 207, que también aparecen en 7, que son Virgilio y Teo, ¿no? Teo con menos fuerza en esta obra. ¿Cuál es la razón por qué lo apagas un poco a Teo? Teo es esta voz que tiene el personaje dentro de su cabeza, y en 7 era sumamente constante y era lo que le daba como el tono de violencia al personaje. ¿Por qué decides apagarlo un poco más? O sea, lo has reducido bastante a la parte de Teo.
¿Cómo fue ese? A ver, al inicio hay una explicación de haber encontrado ciertas pepitas, ¿no? Para convivir, y esas pastillas, el efecto que, digamos, el efecto era ir desapareciendo esas voces. Entonces, había que ser coherente con esta nueva etapa en la que, pero en que este hombre que está agonizando, descubre que está agonizando con cáncer, ¿no es cierto? Y tiene... Se sale en la primera. Está en la primera página, así que no es spoiler. Y al final el cáncer viene siendo de menos. Es que hay una... También está muy al principio, es esto de decir, bueno, la morfina para controlar el dolor dejaba de funcionar cuando tomaba las pastillas para callarle al ateo, y tenía que escoger entre ambas cosas, entre el tipo que le obligaba a hacer lo que él no quería hacer, o entre unas descargas de dolor impresionantes. Esa lucha también me interesaba tener ahí, ¿no? Y ver que al final que iba a preferir, ¿no? Por cuál se iba a decantar. Entonces tenía que desaparecer, no obstante termina apareciendo varias veces, y además no podía tampoco desaparecer del todo, porque siempre tenía algo chévere que decir. Es un imbécil, es un degenerado de última, pero al final del día era pragmático. Entonces sí valía la pena oírle a veces, ¿no? Sí, Por lo menos para reírse. No, sí tiene buenas ideas también. No te metas. ¿Alguien, alguna, de pronto, Preguntas, alguien tiene alguna comentarios. pregunta en el público? Yo quería preguntarte dos cosas. Uno, ¿cuál ha sido tu proceso de investigación sobre el tema del desgaste del cuerpo, de la enfermedad, de estas voces, de esta dualidad en la que se puede caer cuando el cuerpo empieza como a tener una vida como paralela al deseo primario del sujeto, entre comillas, sano? Y lo otro, ¿cómo fue tu proceso de escribir este personaje femenino con Gabriela hasta lograr algo con el que has dicho que quedaste satisfecho? O sea, ¿cómo fue esa experiencia de introducirte en Kid Monster un personaje femenino a partir de, o con la edición o colaboración de alguien como ella? No sé qué hacer. Ya, la primera pregunta, esta situación que le acompaña a este personaje desde la primera novela, entonces esta investigación, digamos, a mí me llamó muchísimo la atención un libro que leí hace como 15 años sobre las múltiples personalidades. Se llama Mis múltiples personalidades. Un hombre que cuenta que tenía como 14, 16 personalidades, y cómo él descubre por qué fueron apareciendo, ¿no? Y cómo situaciones tremendamente traumáticas hacían que su cabeza despierte un alter ego fuerte, capaz de tener la resiliencia que él no tenía, capaz de enfrentar lo que ocurría, pero que al final se quedaban con él, que no desaparecían cuando el problema o cuando el detonante ya terminaba. Y en ese entonces a mí me pareció algo tremendamente interesante, todas las opciones que te da la mente, ¿no? Y con relación a la segunda pregunta, pues mecánicamente el proceso era más o menos ciertas reacciones. Es decir, yo tenía claro los hechos, tenía claro los eventos que esta persona iba a presenciar o sufrir. Lo que no tenía muy claro es cómo iba a reaccionar y cómo hacer que reaccione de una manera creíble desde el punto de vista de una mujer. Esa parte es la que yo sí decía, bueno, ahí sí pedí mucha ayuda, y en eso la Gaby, que unos meses antes había lanzado un libro de ella que se llama Antropofagitas, y yo me lo leí en 2 tardes, que era de un personaje femenino súper fuerte, presente, impresionantemente humano y radical en muchas cosas, que
aparte que es mi amiga desde hace mucho tiempo, me di cuenta que tenía que irme donde ella a pedirle porque sabía que ella, aparte de ser una mujer, digamos, muy inteligente, también podía convertir eso en personajes creíbles y coherentes. Entonces, por ahí fue, ¿no? Entonces, claro, ella me corrigió muchas cosas. Más a ver, me dijo, yo no creo que una mujer pueda decir eso, ¿no? O sea, imbécil eres. Y efectivamente, sí, había que cambiar, pues claro. En mi defensa, yo crecí con 3 hermanos. Yo empiezo a descubrir lo que son las mujeres cuando mi hermano se casa y mi cuñada Gaby se convierte como mi hermana, entonces empiezo a ver cómo han sido. Pero de ahí lo otro era Rambo y Pedro Infante. Entonces, grave. Y ese, yo soy un ser superado. Pero también lo que preguntaba Hilda era alrededor no solamente del tema de la esquizofrenia o de las múltiples personalidades, sino la investigación alrededor del personaje enfermo, del cuerpo enfermo del personaje, del deterioro. Yo he visto gente muy querida siendo destruida por enfermedades. Más que investigación, tenía sensaciones. Ese libro obviamente debe tener errores científicos, ¿no? Probablemente un psiquiatra lea y diga ¿de qué habla? Pero por suerte no es un tratado de psiquiatría, ni tampoco es un tratado de un ¿cómo se llama? El médico de oncología. Entonces... Pero sí hubo una investigación, ¿sí? O sea, unos términos, unos nombres de ciertos exámenes y unos términos que había que revisar, sí, ¿no? Pero tampoco ser muy incoherente o muy libre en eso tampoco, pero muy poquito, o sea, en el asunto de un par de palabras técnicas que suenan horroroso y que te meten en una situación, ¿no? Entonces, hay unos nombres de unos tratamientos que son en sí mismos unos monstruos, ¿no? No hace falta inventar, están ahí en los tratados de medicina, entonces sí, por ahí hay algo de eso, pero muy poco para esta situación, nada más. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Quería ver si es que usted, durante el proceso de creación de esta trilogía, tuvo algún momento de un bloqueo de escritor. Y quería saber cómo, si es que en el caso que lo tuvo, cómo lo superó. Con sinvergüencería, con olvido, es decir, 7 estuvo en un cajón 4 años y esa había sido como la 8ª versión. En esa me costó más que en esta me fluyó muchísimo más. Ahora, entre 7 y pasaron 5 años para que yo vuelva a escribir. Y también haciendo una reflexión muy pragmática de pensar que, aunque no quieras, los años te enseñan algo. Pues no hay apuro. Yo me di cuenta que no tenía apuro de seguir escribiendo, sino más bien tenía que callarme un rato, hacer una pausa y un poco dejar que me entre por ósmosis, aunque sea algo más en la cabeza. Aunque no quieras algo, aprendes. Y también, entonces, hay que ser pacientes. Entonces ese bloqueo le superé entendiendo que era más bien probablemente el mejor favor que me estaba haciendo la literatura, de que me calle un rato y que aprenda. Creo que quedan 3 minutos o 5. Yo quería comentar que como he seguido el proceso de los 3 libros y además analizándolo con estudiantes y todo, sí se nota este crecimiento. Con Gaby, cuando comentamos, digo, ¿cómo ha crecido Lugo? O sea, realmente se nota. Yo comencé 30, era 32, ya estoy 38. Imagínate, en escritura, ¿cuánto será eso? Ojalá fuera igual, ¿no? No sé. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, también justamente me parece que 207 es
un cierre magistral para un proceso de crecimiento de personaje, y como lo dijo María del Carmen, de autor también, ¿no? Porque además una de las cosas, justo antes de venir, revisaba lo que te había dicho cuando leí la última versión, para ver qué había opinado cuando leí la última vez la última versión del libro. Y también es atreverse a otras cosas. No solamente que 207 es una novela que está bien escrita, que tiene recursos poéticos o que tiene un lenguaje poético, sino que también 207 es una novela en la que como escritora has crecido porque te has atrevido a hacer cosas que antes no habías hecho, y como con la fe en tus personajes y con un proceso tal vez mucho más intenso de tu parte también. Y eso, comprender antes de que se agote. Y ¿querías decir algo más? ¿Ya? Tenemos 4 minutos, ¿hay una pregunta? El tiempo es oro. Gracias, entonces nos vamos a despedir. Sí, bueno, nuevamente gracias por haber venido. María Carmen, gracias. Gaby, muchísimas gracias. Espero que este fin de la trilogía les lleve a tal vez investigar los libros anteriores, a los que no conocen. Y ojalá algún día regrese por acá con otra historia. 428. Como va la inflación, sean 1200. Eso es, y muchas gracias por su presencia.